Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. No hay que tenerle miedo al potasio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles de algo que nos consultan a menudo y me da satisfacción poderlo aclarar de una vez y por todas. Fue algo con lo que yo también estuve confundido por unos años hasta que finalmente pude profundizar en el tema y entenderlo. Y es el miedo al potasio. Fíjense, dentro del sistema Natural Slim, donde nosotros ayudamos a miles de personas semanalmente a bajar de peso, a adelgazar, pues nos llegan muchas personas con problemas de metabolismo lento, de alta presión, de diabetes, de debilidad, de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasa? Una de las ayudas principales que le damos a la persona es que le ayudamos a poner la dieta correcta para que se reduzca el montón de glucosa, se les controlan los carbohidratos, se le da hidratación para que recupere el metabolismo. Pero una de las ayudas que se le da es que se le suplementa con potasio. Se le suplementa con citrato de potasio. Nosotros usamos, por ejemplo, un potasio que es marca Catsorb, que es un citrato de potasio que es muy efectivo, bajando la presión, evitando que a la persona se le llene las manos o los pies de agua, que quiere decir que está reteniendo líquido, le quita a la persona los calambres, quita el deseo de comer dulce, pan, harina, chocolates por la noche o por la tardecita, lo que sea. Así que el potasio hace todo ese tipo de cosas y es esencial. Usted no puede bajar de peso si el cuerpo está escaso de potasio. Es imposible. Así que no importa lo que usted haga, usted no va a poder bajar si está escaso de potasio, ¿no? ¿Qué pasa? Que una de las ayudas principales que damos es eso, pero constantemente oímos personas que nos llegan y dicen: mi médico me dijo que no tome potasio. Yo digo: ¿por qué tu médico te dijo que no tomes potasio? Porque el potasio alto es peligroso. Y digo: bueno, sí, es verdad, el potasio alto es peligroso, pero el potasio alto solamente pasa en personas que tienen un cáncer, que tienen un daño en el cuerpo, o algo que voy a hacer en un episodio más adelante, que explica que el potasio alto ocurre como resultado del abuso de los carbohidratos refinados. O sea, cuando tú abusas de los carbohidratos refinados, de lo que nosotros le llamamos alimentos tipo E, o sea, de pan, de harina, de arroz, de papa, de dulce, el potasio se te va a subir. Pero lo explico en otro episodio. Pero de todas maneras, el tema aquí es que no hay que tenerle miedo al potasio. Voy a ir un momentito a la pizarra para explicarle por qué es que los médicos le tienen miedo al potasio y a veces asustan a la gente con el tema del potasio, pero no hay ningún miedo con el potasio. El potasio es esencial. Voy a la pizarra, fíjense, miren. El potasio es esencial, pero esencial. No hay vida sin potasio. Dentro de las células del cuerpo, de todas las células del cuerpo, lo único que tienen las células dentro del cuerpo como mineral, el mineral principal, es potasio. El 98% del potasio está dentro de la célula. Y fuera está el sodio, fuera de la célula. Esto es lo que llaman el espacio intracelular, dentro de la célula. Y esto es lo que llaman extracelular, ¿no? El sodio y el potasio tienen un efecto contrario. El sodio, por ejemplo, sube la presión porque retiene líquido y el potasio la baja. Cuando un médico oye que su paciente tiene el potasio alto en la sangre, pues sabe que el paciente tiene problemas. ¿Por qué? Porque fíjense que la sangre está acá afuera. La sangre no está dentro de las células. Por lo tanto, si el médico hace un examen de laboratorio y encuentra que el potasio está alto en la sangre, pues sabe que hay problemas, porque eso quiere decir que la pared se rompió o que de alguna forma este potasio se escapó hacia afuera, ¿no? Así que es natural que un médico le tenga terror a la idea de que el paciente tenga el potasio alto. Pero no se puede confundir eso con la necesidad imperiosa de tener un abasto adecuado de potasio para que el cuerpo pueda funcionar. De hecho, el cuerpo no puede usar la glucosa, que es el azúcar de la sangre, que es el combustible más importante, no lo puede usar sin potasio. Cuando usted se le baja un poco el potasio, usted se va a dar cuenta que por la noche usted anda, por la tarde anda buscando chocolates, pan, harina, dulce, algo. Y eso es que su cuerpo tiene glucosa, pero no la puede usar. Y como no la puede usar por falta de potasio, el cuerpo le va a pedir ¿qué? Pues más glucosa. Por lo tanto, le va a pedir pan, harina, chocolate. Y usted empieza a soñar con helado, con mantecado, con lo que sea, o con Coca-Cola, o sabe Dios qué cosa, o con bizcocho, torta, como dicen en otros países, simplemente porque su cuerpo tiene mucha glucosa, pero no tiene potasio. Entonces, no hay que tenerle ningún miedo a consumir potasio. De hecho,
La mejor forma de consumir potasio, la más saludable es que usted se haga todos los días 2 jugos de vegetales. 2 jugos de vegetales de 8 onzas o de 240 mililitros, ¿no? Si usted se pudiera hacer 2 jugos de vegetales frescos diarios, pepinillo o pepino, apio, zanahoria, lechuga, cualquier verde que usted ponga ahí, lo que llaman jugos verdes, eso está lleno de potasio. Por ejemplo, un jugo de 8 onzas, un vaso de 8 onzas de 240 mililitros en promedio, debe tener más o menos como 1200 miligramos de potasio. Además tiene 160 miligramos de magnesio. O sea, que la forma más saludable de consumir potasio es los jugos frescos, ¿no? Las frutas tienen, pero si usted quiere adelgazar, la fruta no le va a ayudar mucho porque la fruta generalmente es alta en fructosa y no le va a dejar adelgazar. Con excepciones de la fresa y de la manzana, que son más bajos en fructosa, pero las otras frutas, sobre todo las frutas tropicales, no le van a adelgazar. Pero, de todas maneras, no hay que tenerle ningún miedo al potasio. El potasio es esencial, no hay metabolismo sin potasio, el potasio es lo que contrarresta la sal. Lo más que puede pasar cuando usted empieza a consumir potasio, ya sea en suplementos como el citrato de potasio que nosotros usamos, o en jugo, lo más que puede pasar es que le baje la presión, que usted empiece a adelgazar, que ya no retenga líquido, que se le quite el hambre, que se le quite el deseo de comer dulce y que ya no tenga calambre. Así que eso es la verdad. Al potasio no hay que tenerle miedo y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.